Buenas chicos, vamos a hablar en este vídeo acerca de los límites de las funciones. Para ello, primeramente vamos a preguntarnos qué es el límite de una función. Bueno, pues el límite de una función es cuando le doy un valor a la x, el valor que se observa en la y, pero no tiene que ser en un punto concreto. Si la función no tiene ningún problema, sí lo hacemos en un punto concreto y por la derecha y por la izquierda es lo mismo. Pero cuando tiene algún problema, lo miramos. Por ejemplo, no existe el límite en un punto, miramos por la derecha, que es un número un pelín más grande que ese número que estemos mirando, y por la izquierda, que es un número un pelín más pequeño que el número que estemos mirando. Cuando digo un pelín, es, por ejemplo, con el número 1, sería por la izquierda 0,99999999 hasta el infinito, y por la derecha, 1 por la derecha sería 1.0000001, que es un número muy cerquita al que estamos buscando, pero sin que sea ese número. Vamos a verlo aquí gráficamente. Gráficamente tenemos aquí una gráfica, ¿vale? Y en esta gráfica vemos que en el número 2, en x igual a 2, tenemos una asíntota vertical. Tenemos que ver las asíntotas como un muro infranqueable. ¿Qué significa? Que este límite en 2 no va a existir. Pero un pelín más pequeño que 2, es decir, en 2 por la izquierda, el número se va hacia menos infinito. Y el número, cuando es un pelín más grande que 2, se nos va hacia más infinito. Vamos a continuar con el cálculo de este límite. Este es de los más sencillos que os puedan poner, que de hecho no creo que os lo pongan, pero vamos a calcularlo. Sería simplemente como con el límite cuando x tiende a 1 de esta función, tengo que sustituir cada x por el número 1. O sea que sería 1 al cuadrado más 1 menos 1, que es igual a 1 al cuadrado 1, más 1, 1, menos 1, 1. ¿Vale? Pues ya estaría terminado. Ahora vamos a continuar con un par de indeterminaciones que hay que saberse. Siempre que me quede un número partido por infinito, me va a dar infinito. Más infinito en el caso de que el número sea positivo y menos infinito en el caso de que el número sea negativo. Y si tenemos un número partido infinito, en este caso me da 0. Ahora vamos a ver este límite de aquí. Es el límite cuando x tiende a 1 de 3x partido por x menos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiar el valor de la x por el 1. Entonces me quedaría 3 por 1, que es 3, y 1 menos 1, que es 0. Hemos llegado al punto en el que me sale un 3 partido 0. Y como hemos dicho anteriormente, un número partido por 0 me da infinito. Ahora vamos a ver el caso en el que sustituyo la x por infinito. En este caso primero tengo el límite cuando x tiende a infinito de 4 partido x menos 1. Pues lo que tengo que hacer es cambiar la x por el infinito y me queda 4 partido infinito menos 1. Si sustituimos infinito le quito 1, me queda infinito. Y un número partido infinito hemos dicho que era 0. Aquí en este caso de aquí me dan este. Y este es muy sencillo. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos en blanco porque vemos x elevado a menos 3 y directamente ya no lo hacemos. Pues x elevado a menos 3 hay que recordar las propiedades de las potencias, en las que cuando tenía una potencia elevada a un número negativo, ¿qué es lo que pasaba? Pues que le daba la vuelta a la fracción y volvía el exponente positivo. Como todos los números están divididos por 1, resulta que x elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido x elevado a 3. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir por infinito. 1 partido infinito igual a 0. Por cierto, por si no os habéis dado cuenta, ¿os habéis dado cuenta de que yo pongo el límite siempre hasta que sustituyo? Fíjate, límite cuando x tiende a infinito de la función. Y como aquí todavía no he sustituido por infinito, sigo poniendo el límite, ¿vale? Y seguimos con las indeterminaciones. Vamos a ver la indeterminación 0 partido 0. Este tipo de indeterminación se resuelve según lo que tenga. Tengo dos tipos, ¿vale? El primer tipo es cuando no tengo raíces, que entonces lo que tengo que hacer es factorizar el polinomio de arriba y factorizar el polinomio de abajo y tachar, es decir, simplificar. Y aquí
que cuando aparecen las raíces tengo que multiplicar por el conjugado. Pero hay dos cosas súper importantes. Cuando no tengo raíces y voy a simplificar, recordar, puedo tachar solamente cuando esté multiplicando. Es decir, voy a tachar cuando tenga x más algo o x menos algo igual arriba que abajo. A continuación vamos a ver un ejemplo. Y aquí en el tema de las raíces lo vamos a hacer multiplicando por el conjugado, que es que este signo de aquí del medio, si hay un menos, lo hago con un más, y si hay un más, con un menos. Pero multiplicando el numerador y denominador, porque al final lo que tengo que hacer es multiplicar por 1. Y cuando tengo en una fracción lo mismo arriba que abajo, estoy multiplicando por 1. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a ver el caso en el que tenemos que simplificar porque nos da un 0 partido 0. Nos van a dar, por ejemplo, esta, límite cuando x tiende a 3 de esta función polinómica. Si sustituimos, sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9 partido 3 menos 3, y esto da menos 18 más 18, 0. Luego es un 0 partido 0, que es una indeterminación. Importante, esta indeterminación hay que marcarla, porque en este tipo de ejercicios quitamos muchos puntos por esto y porque se nos olvida de poner límite cuando x tiende a 3 en muchos casos. Pongo el límite cuando x tiende a 3 siempre hasta que sustituyo. Una vez que sustituyo, el límite desaparece. Por ejemplo, como me ha quedado el 0 partido 0, he resuelto la ecuación de arriba, que es de segundo grado, y me ha salido que es un producto notable, x menos 3 al cuadrado. Aquí, como está sin sustituir, he vuelto a poner límite cuando x tiende a 3, ¿vale? Entonces sería x menos 3 al cuadrado partido x menos 3, se me va al cuadrado con la parte de abajo, que es lo que yo decía de tachar, y entonces tengo x menos 3 que lo sustituyo en 3 y sería 3 menos 3, que es 0. Y ese es el valor del límite que yo estaba buscando. Continuamos con la indeterminación 0 partido 0 en la que aparece una raíz. En esta indeterminación, la tenemos aquí, nos dan este ejercicio que es el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de x más 1 menos 2 partido x menos 3. Si sustituimos la x por el 3, me queda raíz de 3 más 1 menos 2 y 3 menos 3, que cuando sustituimos es 0 partido 0, que es una indeterminación. Y lo tengo que poner, porque esto si no lo ponemos es 0,25 más o menos en el examen, que nos quitan. Vale, otro punto importante que ya lo he dicho anteriormente, pero lo repito, es que cuando sustituimos en el valor, dejamos de poner límite. Mientras no haya sustituido, tengo que ir poniendo límite. De hecho, ahora he visto que la indeterminación que se hacía multiplicando por el conjugado de la parte de la raíz, y otra vez vuelvo a poner el límite. Entonces, esto es lo que me daban y voy a multiplicar arriba y abajo por esto con un más. Lo tengo aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Fijaros que la parte de arriba es un producto notable, el de a más b por a menos b, que es igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces lo aplicamos y tenemos límite cuando x tiende a 3 de cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y la parte de abajo no la voy a operar porque normalmente se simplifica, de hecho tenemos que tachar y normalmente lo tachamos. Entonces me queda x menos 3, que es lo que tenía al principio, por lo otro. Vale, pues ahora el siguiente paso es operar esto. La raíz con el cuadrado se me va y esto es 4, entonces me queda x más 1 menos 4 partido la parte de abajo. Si os fijáis, la parte de arriba, 1 menos 4 es menos 3, me queda x menos 3, que se me va a ir, como este está multiplicando, este con este, y me queda 1 partido esto de aquí, que ahora sí lo vamos a sustituir en 3, y sería 1 partido 3 más 1 más 2. 3 más 1, la raíz de 3 más 1 es raíz de 4, y raíz de 4 es 2. Y luego 2 más 2 es 4, luego la solución es un cuarto. Seguimos con límites, con indeterminaciones, el infinito partido infinito. Lo más fácil para esto es resolverlo con la regla de los grados. La regla de los grados nos dice que si el mayor grado
del polinomio está en el numerador, nos va a dar infinito. Si los dos tienen el mismo grado, tanto el numerador como el denominador, nos va a quedar un número que van a ser los coeficientes de ese que tenga el mayor grado, y si el mayor grado lo encontramos en el denominador, va a ser 0. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en el que lo vamos a resolver sin usar la regla de los grados. Entonces nos dan este ejemplo en el que tenemos límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 partido x al cubo menos 1. Lo primero que hacemos es sustituir la x por infinito y nos queda esto. Esto es infinito al cuadrado, que es infinito, menos 1. Y infinito menos 1, infinito, y en la parte de abajo sería infinito al cubo menos 1, que es infinito menos 1, que es infinito, indeterminación. Bueno, pues lo vamos a resolver dividiendo todo por el mayor grado. ¿Qué es lo que hacemos? El mayor grado es x al cubo, ¿verdad? Bueno, pues todo tiene que quedar dividido por x al cubo. Lo ponemos y sería límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de x al cubo menos 1 partido de x al cubo partido de x al cubo partido de x al cubo y 1 partido de x al cubo. Ahora vamos a simplificar todo lo que podamos. Por ejemplo, en este primero que era x cuadrado partido de x al cubo, vamos a quitar 2 de arriba y 2 de abajo, me queda 1 partido de x. Y en este de aquí, que los dos tienen el mismo grado, los tachamos y nos va a quedar un 1. Una vez que tenemos esto, sustituimos en el infinito y nos va a quedar 1 partido de infinito menos 1 partido de infinito, 1 menos 1 partido de infinito. Y hay que recordar que cuando tenía un número partido de infinito, eso era 0. Entonces, lo que nos queda es 0 menos 0, 1 menos 0. Esto es 0 partido 1, que es 0. Y esto sería el método completo, pero fijaros lo fácil que es con la regla de los grados. Estamos en esta indeterminación, ¿vale? Y cuando llegamos a esta indeterminación nos fijamos que el mayor grado está en el denominador, con lo cual, al estar aquí el mayor grado, sé que por la regla de los grados esto era 0, por tanto mi límite vale 0, cosa que coincide en lo que hemos calculado aquí anteriormente. Otros dos ejemplos del infinito partido de infinito es cuando el mayor grado está en la parte de arriba. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos x más 6 partido x cuadrado más 3x más 2. Si sustituimos, esto es infinito al cubo menos infinito más 6, que es infinito, infinito por infinito más 3 por infinito más 2, que también es infinito. Y es una indeterminación, pero el grado de arriba es mayor. Si lo hacemos por la regla de los grados, cuando el mayor grado estaba en el numerador, ¿qué es lo que valía? Infinito. Pues esta indeterminación va a ser infinita. Y ahora vamos a ver un tipo de indeterminación que es cuando aparecen las raíces, que tenéis que tener cuidado porque, por ejemplo, en esta, tengo límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x cuadrado más x partido de x. El mayor grado sería x cuadrado, me podéis decir, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz. Y como la raíz, el índice es 2, 2 entre 2 es 1 y eso significa que tiene el mismo grado que la de abajo. Entonces, esto en principio sería indeterminación de infinito partido de infinito. Me voy a coger de la parte de arriba el que tenga el mayor grado y voy a poner aquí límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x cuadrado solamente, partido x. Pues resulta que este se va con este y me queda x partido x y x entre x es 1. Porque recordamos que cuando tienen el mismo grado me quedo con los coeficientes de los dos números. Sería 1 partido 1, que es 1. Hasta este punto nos podemos preguntar, vale, sí, los límites, pero ¿para qué usamos los límites? Bueno, pues los vamos a usar en la continuidad y derivabilidad, lo que pasa es que eso lo veremos en la parte de derivadas, y en las asíntotas, tanto vertical como horizontal. Está la oblicua, pero se sale de nuestro temario, entonces yo no la voy a explicar en este vídeo. Para calcular la continuidad de una función, lo primero que tenemos que hacer es el dominio. Una vez que vemos su dominio, pues el dominio normalmente va a ser todo R, pero vamos a recordar, había 3 puntos prohibidos, 3 excepciones, que son cuando tenía denominadores, que tenía que ser diferente de 0, raíces de índice par que tenían que ser mayores o iguales que 0 y los logaritmos que solamente podían ser mayores que 0. Todo el resto, todo R. Y el segundo punto es la condición de continuidad.
Esto lo vamos a usar normalmente en funciones a trozo. Ahora pondré un ejemplo. La condición de continuidad nos dice que el límite cuando x tiende a por la izquierda, por la derecha y en el punto, o f de a, que es lo mismo, tienen que ser iguales para que la función sea continua. Un ejercicio típico que me pueden preguntar es uno como este. Una función a trozos y me dicen que diga si la función es continua o no. Primeramente, una función a trozos la puedo desdoblar así en la recta de los números enteros. Pongo el número 2 aquí y antes del 2 uso la primera función, después del 2 uso la segunda. Vale, pues vamos a usar primero el cálculo del dominio. La primera función, su dominio es todo R porque es una función polinómica, no tiene problema. La segunda función es una función racional que tiene denominador y este denominador se hace 0 cuando la x vale 1. Bueno, pues esta función, su dominio sería todos los reales menos cuando la x es igual a 1. Pero como no está dentro de su intervalo de definición, no lo tengo en cuenta. Pero eso hay que escribirlo. Y ahora nos vamos a ir a la condición de continuidad. La condición de continuidad nos decía que el límite por la izquierda, por la derecha y en el punto fuesen igual. Bueno, pues nos vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿De qué función? Pues tengo aquí el 2 y un poquito más pequeño que 2, esta de aquí. ¿Vale? Vale, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en 2 y nos va a quedar 1. Luego, en el 2 uso también la primera porque es donde tengo la rayita del igual, ¿vale? Y entonces 1. Nos vamos a la siguiente, que es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y usamos esta función de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos en 2 y nos queda 1 partido 2 menos 1, que es 1. Puesto que los dos límites son iguales, o mejor dicho, los tres límites son iguales, resulta que la función es continua en x igual a 2. Pero, además, como no tengo que quitar ningún punto del dominio, también sería continua en todo R. Para que no fuese continua en todo R, tendría que ser el caso hipotético de que este, por ejemplo, fuese x igual a 3. Y como 3 está dentro de su intervalo de definición, habría que quitar de la continuidad el número 3, pero no es el caso. Entonces estamos ante una función continua. Ahora vamos a ver los tipos de discontinuidad. Tenemos la discontinuidad evitable, que si vemos el dibujo, es en la función que hay como un agujerito. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que no existe el límite en A y los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, valen lo mismo. Otro tipo de discontinuidad es la de salto finito. Aquí vemos que una función termina y la otra empieza en el mismo punto, puede que esté en los dos incluidos, en uno incluido y en el otro no, o que no esté incluido en ninguno de los dos. Y aquí se caracteriza porque los límites laterales son diferentes. Y luego tenemos la de salto infinito, que es típica de la asíntota vertical, en la que no va a existir f de a y los límites laterales de forma independiente pueden ser más o menos infinitos. Y continuamos con asíntotas. Las asíntotas que vamos a ver son la asíntota vertical y la asíntota horizontal. En la asíntota vertical, primeramente tenemos que calcular siempre el dominio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el límite cuando x tiende a A, siendo A un número que tenga que quitar del dominio. Normalmente es el número que hace 0 el denominador de la función y me tiene que dar más o menos infinito. En caso de que eso ocurra, vamos a hacer los límites laterales. Los límites laterales, lo que hay que hacer es el límite cuando x es un poquito más pequeño que a de la función y me dará más o menos infinito, y el límite cuando x tiende a un número un pelín más grande que el que esté mirando y me dé de nuevo más o menos infinito. Entonces diremos que tenemos una asíntota vertical en x igual a x porque voy a cortar al eje x, ¿vale? Ahora, vamos a ver la asíntota horizontal. Es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función y me tiene que dar un número. En caso de que esto ocurra, va a ser que tengo asíntota horizontal en y igual a ese número. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal me corta al eje y. Y hay que recordar que cuando tenemos asíntota horizontal no va a haber asíntota oblicua.
Vamos a ver un ejemplo. Me dan una función tal como esta, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es calcularle el dominio para hacer la asíntota vertical. El dominio lo hacemos con el denominador, que lo igualamos a 0 y nos sale x igual a 1. Pues ahora hacemos el límite cuando x tiende a 1 de la función y me queda un número partido por 0 que es infinito. Como me ha dado infinito, tengo que hacer los límites laterales. Aquí en los límites laterales, ojo, sería límite cuando x tienda a 1 un poquitín más pequeño que 1, ¿vale? Y de x partido de x menos 1. La parte de arriba, 1, sin problema. Pero la parte de abajo, como es un poquito más pequeño que 1, vamos a suponer que es 0,99, que no es, pero bueno, vamos a suponerlo. Sería 0,99 menos 1, esto me va a dar 0, pero un 0 negativo, porque el 1 es más grande que este por el que yo estoy sustituyendo, con lo cual nos queda menos infinito. Que si lo ponemos aquí en la gráfica, hemos puesto la asíntota ya vertical, que sé que va a salir, y un poquito más pequeño se me va la función hacia el menos infinito. Luego, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función y ahora significa que es un poquito más grande que 1. Si a ese número un poquito más grande que 1 le resto 1, ¿qué es lo que pasa? Pues que me va a quedar un 0 positivo, con lo cual esto es más infinito y si me voy a que ya sabía que tenía asíntota vertical en x igual a 1, si me voy un poquito más grande que 1, se me va hacia más infinito. Esto por aquí. ¿Qué asíntota nos falta? Nos falta la asíntota horizontal, que la he hecho aquí. Es el límite cuando x tiende a infinito de la función y esto me va a quedar infinito partido infinito, que recordamos que era una indeterminación. Yo no lo he puesto, pero hay que ponerlo. Indeterminación. Y esto se resolvía con la regla de los grados. La regla de los grados, como los dos tienen el mismo grado, me quedaba con los coeficientes y 1 entre 1 es 1. Pues eso significa que tengo una asíntota horizontal en y igual a 1 porque es donde corto al eje y.